Pues yo creo que esto es un tema que quiero pensar que estamos todos preocupados por una situación que no es nueva. Y es que ya el 7 de mayo del 2026 parte de la muralla del Castillo de San Vicente de la Sonsierra se derrumbó sobre el Paseo de la Barbacana. No hubo daños personales, pero es evidente que hay daños emocionales y daños en nuestro patrimonio. En ese sentido, pues planteamos esta iniciativa porque la defensa, la protección y la inversión en nuestro patrimonio histórico para su mantenimiento es algo que debe centrar las prioridades de este Gobierno. Lo cierto es que, más allá de declaraciones de algún diputado del PP, que es que había llovido como nunca más en la historia, esta es la justificación, era inevitable la caída porque había llovido tanto que es que era inevitable, y no sé cuándo se construyó la muralla, pero creo que desde que se construyó la muralla hasta ahora, alguna vez que otra habrá llovido más que este año, aunque es verdad que ha llovido mucho. Y el Gobierno de La Rioja sabía específicamente de cuál era la situación, que nos encontrábamos en la muralla de San Vicente y, sin embargo, no actuó. Y lo digo con conocimiento de causa. Bueno, seguramente igual ni lo sabe, porque como contestan las preguntas que desde nuestros grupos parlamentarios presentamos sin tan siquiera leerlas, pues igual no se habían enterado. Pero resulta que nosotros presentamos unas preguntas y el consejero de Cultura pues nos respondió que el Gobierno ha intervenido de forma continuada en el municipio desde el año 2004 con obras de restauración que ha ido consolidando los distintos elementos del recinto y poniéndolo en valor, y desde el 2023 firma anualmente un convenio nominativo. Aquí entra también la pelea, a ver quién tiene más competencias, quién tiene más recursos y, en definitiva, pues la casa sin barrer y la muralla pues cayendo. Y es que, según el Gobierno de La Rioja, todo estaba bajo control. Intervención continuada, convenio firmado, pero la realidad es que no era, al menos vamos a dejarlo en que no era suficiente. Y el problema no es solo San Vicente, es que este no es un tema excepcional, es un tema que ocurre cada día. En los últimos años, La Rioja ha acumulado una lista de pérdidas patrimoniales que revelan ya un patrón sistemático, un patrón de abandono. El derrumbe de la torre de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Viguera en febrero del 25, el colapso de la ermita de Cristo en Leza de Rioleza en abril del 25, el derrumbe del retablo mayor barroco de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Villaverde de Rioja en marzo del 24, hundimiento del Palacio de Inestrillas en enero del 21, colapso parcial del puente Mantible, bien de interés cultural, derrumbe reciente de un tramo de muralla en el Castillo de Jubera, también otro de las construcciones que están en la lista roja de Hispania Nostra. Es decir, que entiendo que el Gobierno de La Rioja se enterará, mirará cuáles son las denuncias que también entidades a las que luego premian en distintas ocasiones y saludan con enorme aprecio, bueno, pues a veces vale más que no dar tanto premio y escuchar realmente cuáles son esas denuncias. Hay un caso que resume con especial crudeza esta situación, ¿no? San Prudencio. Presentamos una moción, el PP vota en contra y 3 meses después lo vota a favor. ¿Y desde entonces qué ha pasado? Nada. Siempre son titulares, siempre son declaraciones, pero en definitiva pues no es apostar realmente por esta situación. Y mire, aquí no estamos hablando de prioridad, estamos hablando de utilizar los recursos públicos que tenemos, ¿no? Se perdieron 3 millones de euros europeos para poder rehabilitar el Castillo de Leiva, convertirlo en un centro de interpretación. Supuestamente no daba tiempo. Aquellos que presumen de que han ejecutado el 81% de los fondos dicen, claro, sí, renuncian a ellos y luego ejecutan de lo que queda, de las migajas que quedan, pues ejecutan el 81%, ni tan siquiera llegan al 100%. Que para lo que van renunciando pues ya podían haber llegado al 100% en este sentido. Y es un problema porque es un dinero que se ha perdido y todos sabemos que para recuperar o para hacer esa inversión en el Castillo de Leiva pues es muy difícil encontrar los fondos. Por lo tanto, cada vez que desaprovechamos unos fondos europeos pues nos encontramos con que no hay marcha atrás sencilla ni simple. Y es que en este contexto
vuelvo a decir algo que he dicho en distintas ocasiones. Parece que al Gobierno de La Rioja le gusta hablar más de titulares, ¿no? Pues ponía el ejemplo de San Prudencio, del Monte la Turza, donde votan en contra, luego votan a favor, pero no hacen nada. Es que yo casi que prefiero que voten en contra, pero hagan algo. Pero la realidad es que votan en contra, luego lo hacen, lo declaran, pero luego no invierten. Un poco parecido con esto que ocurre con las glosas, ¿verdad? Con las glosas emilianenses, el gran estandarte del Gobierno de Gonzalo Capellán, que me parece que podía ser interesante hacer una exposición. No creo que pueda ser la prioridad en nuestra comunidad autónoma con las dificultades que tenemos, especialmente en el asunto del patrimonio, ¿no? No sé, a mí me daría miedo, ya entiendo yo, igual no la quieren dejar porque para que cometan los abandonos que se cometen sobre el patrimonio histórico, vete tú a saber qué íbamos a hacer nosotros con las glosas. ¿Iban a destinar los recursos suficientes para su protección o iban a hacer como con el resto de necesidades en patrimonio histórico de nuestra comunidad autónoma? Dejarlas caer, dejarla morir. En ese sentido, pues presentamos una iniciativa que, bueno, si tanto presumen de esa protección del patrimonio, entiendo que no tendrán inconveniente en votar a favor. Qué ilusa, ¿eh? Uno nunca pierde la esperanza, porque el Partido Popular tiene por estandarte votar en contra cuando está a favor, ¿verdad? Mire, han tenido suerte los diputados, la señora Villuendas del Partido Socialista, que le van a votar un punto. Será el que no dice nada, que es lo que suelen hacer. Pero, vaya, no sé qué problema tiene el Gobierno de La Rioja o qué problema pudiera tener en elaborar un informe sobre el estado de conservación del patrimonio histórico y cultural riojano en riesgo, con especial atención a los bienes situados en los municipios más pequeños, aprobar un plan urgente para la conservación preventiva del patrimonio histórico y cultural de La Rioja, donde se incluya una línea específica de ayudas a municipios para la conservación, consolidación, mantenimiento, puesta en valor del patrimonio, priorizando a los ayuntamientos con menor capacidad, incrementar en los próximos presupuestos generales de la comunidad autónoma la financiación destinada a patrimonio histórico y cultural, separándola, porque ahí ya van 2 veces que hemos hecho una comisión de estudio en el ámbito cultural, separándola específicamente de cultura, porque al final el patrimonio es verdad que se lo come todo, porque son inversiones muy millonarias y esa es una reivindicación del sector cultural que yo creo que habría que atender, pero sí que hay que incrementar y proteger desde luego nuestro patrimonio. Reforzar de manera efectiva los medios humanos, técnicos y materiales destinados a la protección del patrimonio cultural en La Rioja, impulsar convenios de colaboración con ayuntamientos, la Universidad de La Rioja, destinar los fondos económicos necesarios para la restauración en colaboración con el ayuntamiento, específicamente en San Vicente de la Sonsierra. ¿Qué estoy pidiendo? Que hagan algo que se empezó a hacer en la anterior legislatura y que ha culminado en esta legislatura. Esto es cuando hablamos de colaboración institucional, hablamos de eso, de no echar por tierra lo que se empezó en el pasado y abandonar determinadas cuestiones, pero creo que todas y todos nosotros, o los que acudimos en aquella ocasión a Albelda, al Scriptorium, disfrutamos de nuestro patrimonio y es fundamental responder también a las inquietudes, porque los riojanos y las riojanas protegen su patrimonio en el día a día, lo investigan, lo estudian, y no hacen más que pedir los apoyos de las administraciones públicas para convertirlo en realidad. Generemos muchos scriptoriums en nuestra comunidad autónoma, protejamos el patrimonio y una pequeña mención también conjuntamente con el Castillo de Leiva. Con el 1% cultural no va a llegar, por lo tanto es importante que destinemos recursos también de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja y también una maravilla que descubrí a cuenta del Scriptorium de Albelda y que son esos palomares de Nalda. Hay un estudio ya que dice que o somos capaces de desviar la lluvia por detrás o también corre peligro de derrumbe, como diría el señor Bengoa, cuando llueve tanto es inevitable que haya daños. Pues vamos a ver si hacemos caso de los técnicos, en vez de pensar que es inevitable, escuchamos a los técnicos que dicen que se puede desviar la caída de la lluvia y así evitaremos que la siguiente vez vengamos con una lista adicional de bienes de patrimonio que hemos perdido. Muchas gracias.